Vamos a retomar nuestro estudio del discipulado cristiano. En los programas anteriores hemos visto que el Señor tiene el propósito de recibir, de tomar a los creyentes, a todos los que han puesto en Él su confianza, su fe, tomarlos y conducirlos por un camino. Él le dijo a Felipe, sígueme, pero esa palabra sígueme se queda un poco corta en lo que significa el verdadero sentido de lo que le dijo el Señor. El Señor le dijo, ven, camina conmigo, o viaja conmigo, hagamos un viaje juntos. Y en realidad el viaje es toda la vida. Cuando nosotros llegamos a ser discípulos de Cristo, en realidad eso no es una tarea temporal, episódica, sino que es una tarea para siempre. Es una honra permanente mientras estamos en la tierra. Quisiera en esta oportunidad que abriéramos las Biblias en Mateo capítulo 4, versículo 18, y dice lo siguiente: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Algunos de estos discípulos, por lo menos Juan, Andrés y Pedro, ya los habíamos visto en un episodio anterior, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en que el Señor tiene el primer encuentro con ellos. De Jacobo no se nos habla en aquella oportunidad, y aquí aparece el hermano de Juan. Ahora bien, este es un segundo episodio entonces con Cristo para al menos 3 de estos 4 discípulos. La primera ocasión, el primer encuentro, fue un encuentro para comunión, para conocimiento. Pero este segundo encuentro implica un llamado directo. En este momento el Señor profundiza lo que en aquel otro momento comenzó. A Pedro y a Andrés les dice, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Entonces, el llamado era a seguirle, para participar de su trabajo. El trabajo que el Señor hacía era pescar hombres. Y aquí llama a estos dos discípulos a participar, a tomar parte de ese trabajo. Luego, ellos dejando sus redes le siguieron. Esto significa un compromiso mayor que el anterior. Aquí significa un servicio, una comunión en el servicio. Con Juan y Jacobo ocurre algo similar, solo que ellos estaban remendando sus redes y dejando las redes le siguieron. Estos 4 hombres, y especialmente los dos más conocidos, es decir, Pedro y Juan, representan en la labor que ellos estaban realizando, en la pesca y en la acción de remendar redes, representan un tipo de servicio que después vemos que se manifiesta y se expresa ampliamente en el resto del Nuevo Testamento. Y esto es algo que a nosotros también nos toca, porque el llamado del Señor, es verdad que a estos 4 fue un llamado especial, para que estuviesen con Él y luego los envió a predicar y los estableció como columnas en su iglesia. Nosotros también, de alguna manera, tenemos un llamado no menor, en el sentido que cada hijo de Dios, cada siervo de Cristo, tiene un llamamiento, y ese llamamiento tiene características peculiares, es decir, personales. Dios no nos llama así como tirando al montón y que todos vengan y hagan lo mismo. El llamado de Él es específico, particular y único.
Pedro podía decir, esto es lo que Dios me dijo que yo hiciera. Juan podía decir, esto es lo que quiere que yo haga. Y el trabajo secular que ellos estaban realizando es una tipología de lo que ellos llegaron después a hacer espiritualmente. Pedro con la pesca y Juan remendando las redes. Efectivamente, Pedro en Pentecostés, él pescó 5.000 hombres. Después pescó 3.000 hombres, o al revés, primero 3.000, después 5.000. Después en la casa de Cornelio pescó toda una familia y a los allegados. Es decir, Pedro durante todo su ministerio estuvo pescando hombres, abriendo la puerta del reino para los muchos que llegaron. Juan, en cambio, nosotros lo vemos al final del siglo I, porque Juan desarrolló la mayor parte de su ministerio, la parte gruesa de su ministerio, la realizó a fines del siglo I, cuando ya los otros discípulos y apóstoles habían muerto. Él sobrevivió a todos los demás. Y en ese momento, cuando quedó solo, él tuvo la mayor parte, la parte más importante de su servicio, pastoreando a los hermanos, luego recibiendo la revelación para escribir el Evangelio, para escribir las 3 epístolas y sobre todo para recibir la visión del Apocalipsis. Y cuando Juan realiza estas acciones, sirve al Señor de esta manera, la iglesia estaba experimentando un deterioro. Se habían infiltrado herejías. El ánimo de los hermanos había decaído. Las persecuciones habían aumentado. De tal manera que las cosas empezaron a deteriorarse. Surgen hombres como Diótrefes, otros que Pablo menciona en su segunda epístola a Timoteo, que dan señales de un decaimiento y de una infiltración de elementos extraños. Entonces, Juan tiene la tarea de remendar las redes, es decir, restaurar lo que se estaba cayendo. La obra de restaurador significa volver las cosas al principio. Y Juan realiza ese trabajo. Cuando nosotros leemos sus epístolas nos damos cuenta que su mensaje es volver las cosas al principio. Ese es su intento y ese es el trabajo que el Señor Jesús le encomendó cuando lo llamó. De tal manera que aquí tenemos 2 tipos de servicio: la pesca de hombres y luego la reparación de la obra de Dios cuando se ha deteriorado o cuando ha adquirido visos de decaimiento. Hay un escritor cristiano que con mucha agudeza ha detectado que hay un tercer hombre, aparte de Pedro y Juan, que debería estar aquí, es el apóstol Pablo, para entender en su amplitud lo que es la obra de Dios. Pablo se dedicaba secularmente a la confección de tiendas. Él levantaba las casas, esas casas portátiles, y facilitaban el traslado de una persona con su familia a distintos lugares. Las tiendas, entonces, eran el trabajo de Pablo. Justamente en esa línea, Pablo desarrolla su ministerio, porque él fue el edificador, el gran edificador de la iglesia. Cuando leemos sus epístolas, nosotros entendemos que Pablo había recibido una gracia especial para tomar esos peces que Pedro pescaba y edificarlos o constituirlos en algo que ellos no conocían y que no eran, es decir, ser iglesia. Entonces, el orden sería el siguiente: Pedro la pesca, Pablo la edificación y luego Juan la restauración. 3 clases de servicio que sin duda se han dado a través de toda la historia de la iglesia. Ahora bien, nosotros, que al igual que Juan estamos en las postrimerías de una época, sin duda que estamos con una mayor afinidad con la obra de Juan, porque hay deterioro, porque hay visos de decadencia, porque se ha introducido en la iglesia elementos extraños que no forman parte del cuerpo de Cristo. Y entonces es necesario que haya muchos Juanes que puedan ayudar, poner toda su experiencia y su servicio para que las cosas vuelvan al principio.
al origen. Y el origen es Cristo. Ahí en Cesarea de Filipo el Padre le reveló Cristo a Pedro. No era un simple profeta, no era un hacedor de milagros ni un maestro connotado. Cristo era el ungido, el que venía a ofrecerse como cordero, el que venía en representación del Padre a tomar el control de la obra de Dios en la tierra, a realizar las expectativas de Dios que hasta ese momento no se habían cumplido, porque el hombre fracasó en todas las líneas y en todas las esferas en que puso su mano. Por lo tanto, ¿cuál es el principio de la restauración, el principio del trabajo de Juan? Es volver las cosas al principio, entender y aceptar y obtener esta revelación del Padre acerca de Jesús. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Juan termina su evangelio, dice: estas cosas se han escrito para que vosotros creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y lo mismo en la primera epístola de Juan hacia el final. Queridos hermanos y hermanas, cuando Dios llama a alguien, cuando el Señor Jesús menciona tu nombre y te atrae, siempre va a ser con un propósito. Dios es Dios de propósito. Él no lo llama solo para que estén con Él, para que lo conozcan. Porque cada vez que tú entras en una intimidad con Cristo, resulta que en esa intimidad surge una inquietud, surge una visión acerca de algo que hay que hacer. Tú puedes hacer la prueba. Si tú buscas al Señor intensamente, si lo buscas en oración, te encierras en tu cuarto, tomas la palabra y la escudriñas y buscas y oras y buscas al Señor intensamente por algún tiempo, te aseguro que en algún momento, no muy tarde, el Señor te va a inquietar respecto a algo que tú tienes que hacer. Y entonces te vas a poner en pie y vas a empezar a alternar esos momentos de intimidad con el Señor con los momentos de servicio en el exterior. La intimidad en lo interior, el servicio en lo exterior. Pero parte en ese orden, desde adentro hacia afuera. Nosotros no podemos imaginar o idear servicios para Dios en nuestra mente y luego venir a Dios para que Él bendiga este servicio que yo pienso hacer para Él. No es así. Las cosas tienen que surgir y originarse en Dios, en esa intimidad con el Señor. Estando allí, en esa intimidad, nosotros recibimos a través de la palabra, a través del Espíritu, recibimos una inquietud en nuestro espíritu y una claridad en nuestra mente y en nuestro corazón acerca de qué cosas podemos hacer y debemos hacer para el Señor. Al principio serán cosas pequeñas, como ir a visitar a un hermano, ayudar a un hermano que está pasando por una dificultad, llevar una palabra a una determinada persona que Dios puso en el corazón, etcétera, etcétera. Cosas pequeñas. Sin embargo, en la medida de nuestra fidelidad, el Señor va a ir aumentando la esfera de nuestro servicio, porque Él quiere que todos nosotros sirvamos en la iglesia. ¿Cuándo surgió este modelo de iglesia que hoy observamos por todas partes? Un hombre habla al frente y los demás escuchan. Al otro domingo otro hombre habla al frente y los demás escuchan. Este modelo de que uno habla y los demás escuchan es un modelo que surgió después del siglo I. En el siglo I no eran así las cosas. Cuando vemos aquí la Escritura, encontramos que había mutualidad en medio de la iglesia local. Todos sirviendo, todos realizando un servicio, un ministerio. Vamos a ver algunos ejemplos de eso. Fíjense que hay una frasecita chiquitita que en las Escrituras aparece sobre todo en Primera de Corintios. Ustedes saben, Primera de Corintios es una epístola muy práctica. Aparecen asuntos de surgimiento y de necesidad cotidiana. Y en esta epístola aparece mucho esta frasecita, que es cada uno. Capítulo 3, versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor.
Cada uno. Si Pablo, Apolos, son servidores, porque ellos cada uno recibieron algo del Señor. Luego, el versículo 8 dice, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada uno. Sea el que planta, sea el que riega, cada uno recibirá su recompensa. Es decir, esto no es grupal. Esto es uno en uno. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno. No solo aquel, no solo el de más allá, yo también. Tenemos la responsabilidad de sobreedificar sobre este fundamento que es Cristo. Luego pasamos al capítulo 4, versículo 2. Mire, dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Cuáles son los administradores? Todos nosotros, los que hemos recibido algo, alguna encomienda, algún talento, algún don, nosotros administramos algo. Y se requiere que cada uno sea hallado fiel. El versículo 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cada uno. Usted no recibirá la alabanza por el trabajo de otro. Yo no recibiré la alabanza por el trabajo suyo. Cada uno recibirá su alabanza de Dios. Capítulo 12 de Primera de Corintios, versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí se refiere a los dones y las acciones espirituales del Espíritu. Él reparte a cada uno en particular, con nombre y apellido. ¿Qué cosa te ha repartido a ti el Espíritu? Tú debieras poder reconocerlo, saberlo, decirlo y ponerlo en funcionamiento. Capítulo 14, versículo 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Cuando ustedes se reúnen como iglesia, sea en una casa o sea en un lugar más grande, cada uno de vosotros tiene algo que aportar a la reunión. No es asunto de que alguien hable de al frente y que usted esté quietecito escuchándolo todo y se vaya para su casa diciendo qué lindo sermón. Cada uno significa que todos nosotros somos responsables de poner en funcionamiento, en acción, lo que hemos recibido. Avanzamos ahora a otra epístola de Pablo, Gálatas 6:4. Miren lo que dice. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Entonces, cada uno dice, someta a prueba su propia obra. ¿Cuál es tu obra, hermano querido? Va a llegar el momento en que tú vas a tener que presentarte delante del Señor con tu obra. Pedro y Pablo y Juan lo hicieron. Y lo hicieron de manera asombrosa, lo tenemos registrado en las Escrituras. Pero tú también. No está registrado en las Escrituras, ni estará tal vez registrado en ningún libro, pero ¿sabes dónde estará registrado? En los libros que hay en los cielos. Ahí queda todo registrado lo que nosotros hacemos por amor de su nombre. Y por último vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Mira qué palabras.
He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Cada uno. ¿Te das cuenta, querido hermano y hermana, que no hay nada que tú hayas hecho para Dios que se quede sin recompensa? Y te das cuenta que no hay un servicio grupal, aunque como iglesia servimos en forma grupal, pero a la hora de dar cuenta lo haremos personalmente. Entonces, no permitas que alguien te estorbe para servir. No permitas que alguien te desaliente a la hora que tú quieres servir. No aceptes ese tipo de dificultades. Tú tienes que correr tu carrera. Tú tienes que esforzarte en la gracia que es en Cristo Jesús. Tienes que avanzar, no quedarte estancado porque otro te miró feo o no quiso tu servicio o siente algún celo por ti o alguna envidia. No lo aceptes. Hazlo para Dios, para Él, delante de Él. Queridos hermanos, esta frase cada uno, si la entendemos correctamente, va a cambiar la perspectiva de nuestro servicio y de nuestro caminar aquí en la tierra. Tenemos una responsabilidad. No podemos rehuirla. No es endosable a otra persona. El modelo de iglesia que nosotros vemos por todas partes hoy no nos hace bien. Tal vez al único que le hace bien es al predicador elocuente, carismático, que logra atraer tras sí a las multitudes. Y cuando llegan las multitudes a escucharlo, entonces eso significa para él mucha honra. Y otros beneficios también que ustedes entenderán que también llegan. Solo a él le beneficia, porque tú eres solamente un auditor o un espectador de lo que él hace. Pero tiene que llegar el momento en que nosotros dejemos de ser espectadores de lo que otros hacen y nos convirtamos en protagonistas de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y no te dé vergüenza si fracasas al comienzo, si das un paso en falso, si tienes un tropiezo, si entendiste mal alguna directriz de parte del Señor, no importa, Él te va a ayudar, te va a corregir, te va a encauzar. Es el tiempo del servicio de todos los santos. Es el tiempo de desestructurarnos. Es el tiempo de dejar de mirar la nuca del hermano que está sentado adelante de nosotros. Porque cuando estamos en una iglesia mirando al predicador, solo nos vemos nucas. No, tenemos que mirarnos cara a cara y participar de un servicio conjunto tal vez. Unos harán una cosa, otros harán otra. Hay diversos servicios. En Romanos capítulo 12 se mencionan muchísimos servicios que nosotros podemos realizar. Usted puede consultarlo allí. Hay un listado largo. Entonces, no hay nadie, no hay tal cosa como un miembro del cuerpo que no tenga una función. ¿Se ha fijado usted en la alegoría de nuestro cuerpo? La medicina a veces ha dicho o ha dado a entender que hay ciertos miembros del cuerpo pequeñitos que en realidad parecen no tener función. Que si usted los saca, el cuerpo sigue funcionando igual. Pero dígame usted, Dios que es sabio, que Él diseñó el cuerpo humano, ¿podrá haberse equivocado y dejar algún miembro inútil? Imposible, imposible. Lo que ocurre simplemente es que el hombre en su ignorancia no sabe ver la utilidad de ese miembro aparentemente inútil. No es que Dios se haya equivocado. Dios nunca se equivoca, el hombre siempre se equivoca. Su mente es así de pequeña comparada con la mente de Dios. De tal manera, queridos hermanos y hermanas, así como Pedro, Pablo y Juan tuvieron un servicio grande, nosotros también, en la medida de nuestra fe, tal vez pequeña, tenemos una medida de servicio y esa medida de servicio tiene que ser ejecutada antes que sea tarde, porque los años vienen, la vejez, los achaques, las enfermedades,
en que ya no vamos a estar en las mejores condiciones para servir. Y se nos pasa la vida entretenidos en bagatelas. No tengo tiempo para el Señor porque tengo mucho trabajo, tengo que estudiar, tengo que hacer un magíster o un doctorado, tengo que viajar porque allá las condiciones son mejores. Toda nuestra mente está ocupada en las cosas vanas de la tierra. Sin embargo, tiene que llegar un momento en que uno despierte. Despierta, cristiano. Es el momento de atender las cosas eternas. Es el momento de atender las cosas que verdaderamente valen y tienen una trascendencia. Dejemos de jugar a ser cristianos y dejarle al Señor los restos de nuestro tiempo, los restos de nuestro dinero, los restos de nuestras capacidades. Es tiempo de ofrecerle al Maestro lo mejor. Pedro y Juan dejaron todo, sus redes quedaron tiradas. Pablo abandonó todo. Y nosotros todavía estamos aferrados a las monedas, a las propiedades, a los títulos, a un futuro esplendoroso en el mundo. ¿Qué sentido tiene hacerse un nombre en el mundo si el mundo está bajo los juicios de Dios? ¿Quieres ser un gran profesional, un gran músico? El mundo va a caer con todo eso. ¿Quieres invertir en un banco en quiebra? Hazlo. Invierte en el mundo. Y después llorarás y lamentarás. Queridos hermanos y amigos, el llamado de Dios siempre tiene propósito. Y el propósito es el más noble y el más alto. Él viene pronto y su galardón consigo. ¿Sabes qué clase de galardón será? Puedes dimensionarlo, puedes medirlo, puedes hacer un cálculo con dólares. No hay forma de calcularlo. Por cada cosa que tú hagas, por cada pequeño servicio que tú rindas a Dios por amor a su nombre, hay un galardón. No nos olvidemos de esto. No nos dejemos turbar, no nos dejemos engañar. Iglesia, vuelve al centro. Iglesia, vuelve a Cristo. Él es tu amado, es tu Señor, es tu riqueza, es tu justicia, es tu gloria. Cristo. Solo Cristo. Padre, te rogamos que tengas misericordia de nosotros. Que nos ayudes en estas cosas. Que nos saque, Señor, de la necedad en que vivimos. Que nos despierte del sueño en que hemos caído. En la tibieza de nuestro corazón. Tráenos a Cristo, Padre. Tráenos a Cristo de vuelta. Permítenos invertir todo lo que somos y lo que tenemos en su servicio y para su gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.